Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir acerca de un concepto bíblico. Hace unos días atrás alguien me consultó sobre la confesión. Sí, también es una palabra que aparece en la Biblia y que es importante. Y bueno, a veces se presta para polémicas por usos que hay en la iglesia en cuanto a la confesión. A veces en la calle o en cualquier lugar escuchamos, te portaste mal, tienes que ir a confesarte. Ese es un término que se usa. Le confieso, vecina, que sentí odio hacia este hombre cuando él me dañó de esta forma, le dice una mujer a su vecina. Le confiesa, dice, o te confieso, amigo, esto que me sucedió. Usted confiésese solo a Dios, le dice algún hermano por allí. Bueno, veamos la palabra confesar. ¿Qué significa confesar? Porque según el punto de vista es como se entiende. Y de acuerdo al diccionario, confesar es declarar un error, una falta o un delito cometido. Eso es confesar. Yo declaro que cometí un error. Confieso que me equivoqué, hijo mío. Discúlpame, le dice uno, ¿no es cierto? O una falta. Señor carabinero, confieso que no vi la luz roja y pasé. Bueno, un parte, ¿no? Una confesión. Ahí hay una confesión que se hace a una autoridad de carabineros, de policía. O también cuando el delincuente confiesa la verdad finalmente, después que eh, lo han acosado, ¿no es cierto?, con preguntas y de distintas maneras hasta que finalmente confiesa la verdad. Eso es confesar, es declarar, decir algo que cometí, puede ser un error, una falta, un delito. En el caso, en nuestra relación con Dios es un pecado, ¿no es cierto?, un delito contra Dios. Y entonces puede ser la confesión ante un policía, puede ser ante un juez, puede ser ante el papá, la mamá, el profesor, en fin, el jefe, un amigo, uno puede confesar algo. Pero en general es ante una autoridad civil o también religiosa. Y ahí es donde viene que muchos entienden la confesión como decirle, ¿cierto?, a una autoridad religiosa, a un sacerdote, que sea un ministro de Dios, decirle lo que uno cometió. Entonces lo que se confiesa es una culpa. Maté, robé, mentí, etc. Una culpa, algo que uno siente cargo en la conciencia, entonces se confiesa una culpa. O también un secreto. Puedo guardar por años. Yo fui testigo de esa situación, de un robo, de un asesinato. Es grave eso, ¿no? Pero guarda ese secreto hasta que finalmente ya no puede más y lo confiesa, lo dice, lo cuenta. Yo escondí esto hace años y este dinero lo tengo guardado acá. Y confiesa a la persona. No quería decírselo a nadie, pero finalmente lo digo, lo confieso. Pero también hay otro término y que la Biblia lo utiliza y lo vamos a ver en la Biblia, allí en Lucas 12:8. Vamos a ver de inmediato en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 8, dice: os digo, esto dice Jesús, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. El Hijo del Hombre es Jesucristo. Entonces él dice, yo les digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, ¿qué significa aquí confesar? Que habla acerca de Cristo. Confiesa su fe, porque uno puede tener fe y estar calladito con la fe, ¿no es cierto? Guardársela para sí, no comunicársela a nadie, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que confesemos
públicamente nuestra fe, que creemos en Jesucristo, que hemos sido salvados por Cristo, que tenemos una vida nueva, que estamos en el reino de Dios, que creemos en la Biblia, que creemos en Dios y que procuramos poner en práctica toda la palabra de Dios. Entonces, dice así Jesús: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre, o sea, también Jesucristo, le confesará delante de los ángeles de Dios. Él también nos va a confesar delante de los ángeles, en el sentido de que Él va a decir: sí, este es un hijo mío, esta es una hija mía, Él habló de mí en la tierra, Él predicó la palabra. Algunos creyeron, otros no creyeron, unos se convirtieron a causa del testimonio de este hermano o de esta hermana. Eso es confesar a la persona o confesar también a Cristo, ¿ya? ¿Se entiende, no? Pero hoy vamos a hablar de la confesión del pecado, confesar pecados. Primera de Juan 1:9. La primera epístola de San Juan, capítulo 1, verso 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es Él? Dios, ¿sí? Dios es fiel y justo y perdona entonces nuestros pecados si nosotros los confesamos. Pero la condición es que los confesemos, o sea, que lo digamos, que lo hablemos, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a decirle a Dios: mira, Señor, perdóname, yo cometí este pecado, ¿ya? Veamos ahora el Salmo 32, versículo 5. Salmo 32, a ver. Aquí está. Versículo 5. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Quién perdonó al pecador? El Señor, Jehová. ¿A quién le confesó las culpas aquí David? Se las confesó a Jehová, a Dios. Por eso dice: mi pecado te declaré. Ahí usa la palabra declaré, pero luego usa la palabra confesaré, porque dice: y no encubrí mi iniquidad, mi maldad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Y luego en Proverbios 28, 13 tenemos lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué importante es entonces confesar a Dios nuestros pecados, porque así encontramos en el Señor misericordia, encontramos comprensión, perdón de parte de Él hacia nosotros. Y veamos nuevamente en Marcos capítulo 2, veamos Marcos 2, versículo 10. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Aquí está frente a un paralítico. Entonces Jesús dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Tenía el poder para sanar, pero también tiene el poder para perdonar. Jesús tiene entonces el poder para perdonar pecados. ¿Y quién es el que perdona pecados? Bueno, Jesús, parte de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la Trinidad. Jesucristo es el Hijo, ¿no? La segunda persona en la Trinidad. Y como es Dios, tiene el poder para perdonar pecados. Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Busquemos Isaías, a ver, ¿dónde está? Aquí está, Isaías 43, 25. Yo, dice Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Sus pecados están escritos allí
Dios los borra y nunca más se acuerda de ellos si usted los confiesa. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Qué hermoso lo que Dios hace, ¿cierto? Al que le confiesa sus pecados. Daniel 9:9. Ahora veamos a Daniel, siempre de los profetas mayores que estamos aquí. Daniel 9:9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Nosotros nos hemos rebelado contra Dios, estamos en rebelión, en rebeldía, pero Dios es misericordioso y puede Él perdonarnos. Sí, le pedimos perdón, obviamente, tenemos que pedir perdón, confesarle a Él nuestro pecado, pedirle perdón y Él nos perdonará. Y usted puede decirle, Señor, acuérdate lo que escribiste en Daniel 9:9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Entonces ahí usted le pide a Dios que le perdone. Y volvemos a Marcos 2, porque es muy, muy bonito ese texto, en Marcos 2, que es cuando Jesús sana al paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Eso dice en el versículo 5. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. O sea, ellos pensaban, ¿y este le está perdonando los pecados aquí al paralítico? Entonces, porque ellos conocían la ley y eran rigurosos y eran muy desconfiados en cuanto a lo que Jesús hacía y decía. Entonces querían siempre de alguna forma encontrar el error en Jesús. Entonces ellos estaban sentados, los escribas, y algunos de los escribas, dice, y cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos conocían bien la ley de Dios y sabían que solo Dios puede perdonar pecados. ¿Y por qué Jesús estaba perdonando pecados? Solamente que había una respuesta, ¿no es cierto? Porque Jesús es Dios. Entonces, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Solo Dios, en verdad, puede perdonar pecados. Usted, claro, puede contarle a un amigo algo que hizo, confesarle incluso a un ministro de Dios lo malo que usted cometió, su pecado, y él podrá orar por usted. Pero ¿quién da el perdón? El perdón lo da Dios. Veamos por último Santiago 5:16, que a veces se toma como para defender la idea de que un hombre me pueda perdonar a mí, perdonar mis pecados, digamos, ¿cierto? Obviamente que si yo daño a alguien y le pido perdón a esa persona me va a perdonar, ¿no es cierto? Si es cristiano me va a perdonar. En ese sentido podemos perdonarnos unos a otros. Pero perdonar el pecado propiamente tal de la persona y que la persona quede limpia de pecado solamente lo hace Dios. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí es muy simple lo que dice. No está hablando de que tengo que confesarme así con el otro, como si lo hiciera con Dios. No, es contarse. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Es contarnos entre los hermanos, ¿no es cierto? Nuestros hermanos en la fe tenemos la confianza, entonces podemos contarle una carga que tenemos, quizás un problema que no lo hemos declarado todavía. Y entonces eso ayuda a que nosotros tengamos una honestidad entre nosotros, que seamos transparentes y no nos mostremos tan santos. Si somos pecadores, entonces yo puedo contarle a un hermano, mira, hermano, yo hice esto y estoy realmente
me siento mal, estoy arrepentido. ¿Y qué me va a decir mi hermano? No me va a decir yo te perdono, me va a decir anda y ora y entrégale al Señor tu carga. Si quieres yo te ayudo y oro contigo también, ¿no es cierto? Entonces hay una honestidad mutua, hay un compartir de los problemas, hay un expresar las necesidades de unos a otros. Y eso es evangélico, eso es cristiano, eso es amoroso, ¿no es cierto? Es lo que Dios quiere que compartamos nosotros todas las cosas y también nuestras cargas, nuestras culpas, que nos confesemos entre nosotros, no en el sentido de una confesión sacramental o litúrgica, sino que en el sentido de compartir con otros nuestros problemas. Pero la confesión, como hemos visto, es solo a Dios, porque es Dios quien perdona en definitiva nuestros pecados. Espero que haya quedado claro esta idea y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad para tratar otro concepto bíblico que venga a aclarar mucho nuestra lectura de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga.